Muy buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo y poder estar acá hoy con nosotros. Les queremos pedir unas cuantas cositas para este día de hoy, antes de presentar un poquito el tema y de presentarme. Uno, que los micrófonos, por favor, permanezcan apagados para que podamos escucharle a los doctores y podamos aprovechar cada uno de nuestras casas lo que ellos hoy vienen a contarnos. Eso es por un lado. Por el otro, la charla va a estar grabada, entonces yo les voy a avisar en dónde y cómo van a poder tener después para que puedan escuchar detalladamente. También lo otro que le vamos a pedir por la cantidad de gente que somos y inscriptos todavía que hay, que se van a ir uniendo, que las preguntas las dejemos guardaditas y en algún momento vamos a ir respondiendo. Hoy solamente va a ser una introducción, el doctor nos va a contar un poquito sobre, sobre la cirugía, la doctora también nos va a contar otras cosas. Entonces, les cuento que vamos a seguir teniendo estas charlas, que esas dudas que anotaron en la inscripción se van a ir desarrollando en el transcurso del año. Ténganos un poquito de paciencia y bueno, y eso, y bienvenidos. Acá las personas que ya me conocen saben que soy nutricionista, soy Paola Roa Estigarraga, administradora del grupo Nutri Parkinson, que es un grupo donde, donde hacemos charlas, encuentros, donde nos ayudamos entre todos a través de un grupo en el WhatsApp. Está de manera nacional y también internacional. Y estamos en el Facebook, en una página que también se llama Nutri Parkinson, donde van a poder encontrar toda la información de las charlas, talleres que van a ir en el transcurso de del año, vamos a ir teniendo. Entonces, esta es la primera. Yo quiero agradecerle al doctor y a la doctora por ser parte del equipo, por darnos esta información valiosa para nosotros. Les pido que podamos escucharles atentamente. Sí, el chat va a estar habilitado, pero sí el micrófono, como dije, por la cantidad de personas que hay, esta vez vamos a tener que dejarlo ahí. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Carolina y bueno, después continúa también el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Carolina Velázquez, soy neuróloga, soy especializada en movimientos anormales y Parkinson. Es un placer estar hoy aquí con el doctor Oscar Servín, es neurocirujano especializado en neurología funcional, de venir a hablarles aquí de la cirugía de Parkinson en Paraguay. Oscar. Buenas noches a todos. Gracias por la participación. Veo que hay bastantes personas aquí. Y bueno, mi especialidad es la parte de neurocirugía funcional y estereotáxica, que es toda el área de cirugía de epilepsia, cirugía de movimientos anormales y cirugía del dolor. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la cirugía de Parkinson en Paraguay, digamos, en qué consiste la evaluación de los pacientes, cómo llegar a ser candidatos para cirugía, el proceso de la cirugía, y vamos a tocar un poco también de lo que es la enfermedad y la historia de la cirugía de epilepsia ya aquí en Paraguay, los casos que se realizaron y aproximadamente en qué tiempos. Es bueno un poco saber, un poco entender un poco primeramente qué es la enfermedad de Parkinson, como una introducción a lo que es después la cirugía. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, crónica y progresiva. Degenerativa, ¿por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, de un periodo alrededor de 5 a 10 años, se va produciendo una lesión silenciosa de las células nerviosas que producen la dopamina, que son las encargadas de hacer que nuestros movimientos sean perfectos. Esa degeneración o lesión o falta de producción de la dopamina hace que alrededor de
que haya una pérdida de un 50% de la producción de la dopamina, empiecen a aparecer los síntomas motores. Decimos que la enfermedad es crónica, ¿por qué? Porque es una enfermedad que dura toda la vida. Y progresiva, ¿por qué? Porque es una enfermedad que a medida que pasa el tiempo aumentan los síntomas y los síntomas van empeorando con el tiempo. Entonces es una enfermedad con la cual vamos a convivir toda la vida. Y pusimos el título de que la enfermedad de Parkinson necesita un neurólogo para primero diagnosticar y luego tratar. Y ese neurólogo yo siempre lo denomino un estratega, porque consideramos que el neurólogo, yo siempre digo que cuando estamos frente a la enfermedad de Parkinson, dependiendo de qué etapa de la enfermedad se presenta ante nosotros, tenemos que actuar como si fuera un estratega, como si fuera un juego de ajedrez, que estamos viendo qué pieza tocar en cada etapa que se encuentra la enfermedad. Ante un paciente con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, uno tiene que tomar, el neurólogo debe tomar decisiones de cómo tratar, de acuerdo a qué etapa está en la enfermedad. Esas etapas, doctora, o sea, tienen, ¿cuántas son y qué características, qué podemos hablar de ellos, o sea, para caracterizarlo así como general, a cada uno de ellos? Sí, la enfermedad de Parkinson es bastante compleja. Tiene una etapa presintomática, que significa que porque todavía no aparecen los síntomas motores. Entonces aparecen lo que se denomina síntomas no motores, que podrían estar al principio de la enfermedad o no, que son la depresión, constipación, trastorno del sueño, ansiedad, y que años después, cuando empieza a haber una disminución de alrededor del 50% en la producción de la dopamina, empiezan a aparecer los síntomas, que son, es la etapa inicial. Los síntomas es un síndrome con el que aparece y se denomina parkinsonismo. Parkinsonismo se denomina a signos y síntomas de la enfermedad, que son lentitud al caminar, temblor, el paciente presenta un temblor, generalmente de reposo, un poco más de rigidez, y al final, con los años, empieza a agregarse una inestabilidad postural. Eso se denomina parkinsonismo. Para que yo piense que estoy frente a un paciente con enfermedad de Parkinson, debe tener ciertas características. Debe empezar de un lado, luego va progresando al otro lado, pero permanece con el tiempo en peor el lado con el que empezó. Aparte de eso, debe tener buena respuesta a la levodopa, que es la medicación de oro en la enfermedad de Parkinson, o el gold estándar que le denominan. Debe responder en un 70 a 100%, es decir, esos síntomas deben mejorar con la medicación. Y con el tiempo, el mismo tratamiento puede producir ciertas complicaciones, pero dependemos de esa medicación, así que debemos afrontar esas complicaciones. Y esa es la etapa intermedia, que supera los 5 años de la enfermedad. Después de los 5 años de la enfermedad empiezan a aparecer las complicaciones motoras, que son lo que ustedes, mis pacientes saben, o los pacientes de los neurólogos que siempre hablamos, que es como el encendido y el apagado de la radio, por ejemplo, que es on y off. El on, el paciente se encuentra bien con la medicación, y el off empieza a apagarse. Entonces empiezan a haber complicaciones, la levodopa dura menos, entonces uno tiene que empezar a hacer estrategias
con respecto al paciente que tiene enfrente. Y la etapa avanzada ya es la etapa donde el paciente presenta resistencia al tratamiento, donde el paciente ya no responde como antes al tratamiento que estaba recibiendo, entonces empiezan a haber problemas. Entonces tenemos entre la etapa intermedia y la etapa avanzada una gran posibilidad que hoy en día sabemos que está teniendo muy buenos resultados en ciertos pacientes y con ciertos criterios, que es la cirugía. Entonces, doctora, la estrategia neurológica en los pacientes debe ser al llegar a esa tercera etapa para definir que es una enfermedad de Parkinson como tal, y no un parkinsonismo que es totalmente diferente y que responde diferente al tratamiento, entonces. Totalmente. Entonces, nosotros justamente cuando vamos a elegir al paciente para como opción la cirugía, uno de los requisitos es que primero tenemos que estar frente a una enfermedad de Parkinson, no a un parkinsonismo atípico, como dijo el doctor. Tenemos que estar seguros, por eso por lo menos deben pasar 5 años, no menos, desde el diagnóstico de la enfermedad, y a partir de ahí 3 años de las complicaciones motoras que aparezcan. O sea, un promedio de 7 años y medio más o menos. Ya, o sea, hay pacientes que inician los síntomas, 2, 3 años, ahí recién es diagnosticado y a partir de ahí podemos contar que es el diagnóstico de Parkinson. Y, o sea, que suman ya, cuando llegan a la etapa de cirugía, más o menos 8 a 10 años de realmente de la evolución de la De la enfermedad, evolución de la enfermedad. pero 5 años de diagnóstico De diagnóstico, porque podemos estar frente a lo que es el parkinsonismo atípico, que son otras enfermedades neurodegenerativas muy parecidas a la enfermedad de Parkinson, pero que son diferentes y que no responden a la medicación o responden parcialmente los primeros 5 años. Entonces puede confundir. Por eso debe ser el neurólogo el que hace el diagnóstico con todas las características, y se debe esperar por lo menos mínimo 5 años y mucho después 3 años más después de las complicaciones motoras que aparezcan. Y sería el primer criterio. El segundo criterio es, como dijimos, para hacer el diagnóstico de la enfermedad Parkinson debe tener muy buena respuesta a la levodopa, porque eso hace que te predice que el tratamiento de la cirugía va a tener muy buenos resultados. Y el tercer candidato es que empiecen a aparecer complicaciones motoras que ya no responden al tratamiento convencional que nosotros le estamos ofreciendo al paciente. Después también debe tener un perfil cognitivo, es decir, no debe haber demencia ni trastornos psiquiátricos asociados. Entonces se hace un triage, un tamizaje, se filtra a esos pacientes porque debe estar cognitivamente bien. Y además de eso, agregar la comorbilidad, es decir, no debe ser un paciente con una hipertensión arterial severa, con una cardiopatía importante, con una diabetes mal controlada, por resonancia que ya tengamos lesiones microvasculares como por factor de riesgo vascular, que le llamamos nosotros cerebro en riesgo. O sea, esos son también pueden indicar una cirugía. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un paciente ya con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson que ya no está respondiendo a la medicación convencional y presentan complicaciones motoras invalidantes o discapacitantes. Doctor, ¿y cómo hacemos para elegir al paciente, por ejemplo, para una cirugía? Bueno, esta decisión es una decisión multidisciplinaria en la que participan diferentes especialistas. ¿Por qué eso? Como muchos saben, entre los pacientes hay quejas comunes, como por ejemplo la alteración del sueño, la constipación, algunos desórdenes en el control de impulso, la depresión, como citó la doctora, que son síntomas no motores.
Generalmente corresponden al 70-80% de los síntomas iniciales que el paciente no siempre, no siempre comenta, digamos, sino que una persona comenta lo que más le molesta, en algunos casos o el temblor, o la rigidez, o la disquinesia, pero generalmente la constipación no le molesta porque está con medicación, le ayuda un poco y constantemente se está tratando así. Entonces, por eso ese equipo multidisciplinario, donde justamente el neurólogo tiene que ser un especialista en movimientos anormales para determinar que es un paciente candidato a cirugía pasado los 5 años de diagnóstico y con las complicaciones motoras y la respuesta a la levodopa. Un neurocirujano que sea especialista en la parte de neurocirugía funcional y estereotáxica, que es el área de la neurocirugía que abarca la cirugía de Parkinson y movimientos anormales. En neurocirugía, si hablamos, podemos citar, digamos, diferentes ramas. Están los neurocirujanos especialistas en base de cráneo, están los neurocirujanos infantiles, tenemos los neurocirujanos vasculares, o sea, la neurocirugía se divide nuevamente en diferentes ramas, por decirlo así. Y la neurocirugía funcional y estereotáxica es la que se encarga de estos tipos de procedimientos. También tenemos que tener un psiquiatra que haga el filtro de los pacientes con trastornos psiquiátricos que no tengan que ver con medicación. También tenemos que ver un neuropsicólogo porque tiene que hacer la evaluación cognitiva. El paciente no debe tener demencia. Entonces también la nutrición, la fisioterapia, todo un grupo multidisciplinario para tomar la decisión de la cirugía. Y demostrar que la calidad de vida del paciente va a mejorar, o sea, demostrar que la situación en la que se encuentra el paciente va a tener, digamos, puede ser una independencia para caminar, para alimentarse, para sus quehaceres diarios. O sea, demostrar que esa calidad de vida va a ser bastante buena en un paciente operado. ¿Y cómo se realiza la cirugía? ¿Cuáles son los tipos de cirugía? Bueno, hay diferentes tipos de procedimientos. Hoy estamos hablando más o orientándonos aquí en Paraguay a lo que es el DBS, o el Deep Brain Stimulation, que es la estimulación cerebral profunda, que consiste en un electrodo que se inserta a nivel de los ganglios de la base, que es donde está, digamos, el movimiento fino, donde puede controlarse estos movimientos finos, que al inhibirse producen los temblores. Están las lesiones mediante radiofrecuencia, por ejemplo, que también se puede realizar aquí en Paraguay. Hay equipos de radiofrecuencia. Y después equipos ya como la radiocirugía Gamma Knife, el IFU, que ya son procedimientos para pacientes que no pueden ser sometidos a un procedimiento quirúrgico debido a las comorbilidades que estuvimos citando hace un rato con la doctora. ¿Podrías explicarnos un poquitito más o menos qué sería la cirugía, cómo se realiza? Bueno, el procedimiento inicial es que el paciente idealmente esté despierto, en el que se le coloca un marco de estereotaxia, que es esto que podemos ver aquí, que es como un halo que contiene unas reglas, y es colocado con anestesia local con 4 pines que van a la cabeza. Porque es una cirugía que debe iniciarse idealmente despierto, porque con el correr del procedimiento, el neurólogo debe realizar ciertas maniobras, ciertas estimulaciones para demostrar que la cirugía va a ser efectiva en este paciente. Entonces se coloca el marco de estereotaxia bajo anestesia local. De ahí pasamos a la sala de imágenes donde se realiza una tomografía de cráneo con cortes finos. Y al marco de estereotaxia se le agregan, digamos, unos paneles que son estos que están aquí a los lados y enfrente que se denominan fiduciales. En la tomografía, en la imagen, podemos ver estas líneas que corresponden a los fiduciales, que es bastante importante para el software que vamos a utilizar en quirófano para realizar el procedimiento. ¿Por qué eso? Porque estas líneas blancas fiduciales nos dan parámetros espaciales del cerebro cuando vamos a fusionar, digamos, o a superponer la imagen tomográfica con la resonancia, que es una imagen de mejor calidad. Bueno, posterior a la tomografía, ahí pasamos nuevamente a la sala de quirófano. Y en quirófano, mediante un software, podemos superponer las imágenes, tanto de la tomografía como la última resonancia reciente del paciente. Lo posible no debe tener más de 3 a 6 meses.
Este software que podemos ver aquí nos da 3 puntos espaciales y 2 puntos angulares, que es la dirección y el punto exacto donde debemos colocar los electrodos. Todo esto, con el paciente en quirófano ya se denomina planeamiento intraoperatorio. Aparte, uno tiene que elegir acorde a qué tipo de paciente tenemos y qué síntomas tenemos, porque cada paciente es individualizado. Entonces, elegir dónde realizar la cirugía. Así mismo. Justamente durante el planeamiento vamos viendo los diferentes blancos, por decirlo así, donde debe ir el electrodo. Porque cuando estamos hablando de cirugía de movimientos anormales, no es un solo punto en el que debemos estimular para mejorar esos síntomas. Hay zonas que mejoran más la rigidez, otras que mejoran más el temblor, otras la disquinesia. Entonces, en base a todas las evaluaciones previas, tenemos que ver el punto exacto donde vamos a colocar el electrodo. Perfecto. Bueno, y una vez planeada la cirugía, se realiza la colocación del marco o ¿Podrías el explicar un armazón. poquitito qué es el dibujo, qué es la foto? Bueno, en la imagen, en la foto podemos ver el marco de estereotaxia ya totalmente armado sobre los marcos que tenía el paciente por la cabeza a través de los pines, donde tiene diferentes medidas, digamos. Acá podemos ver, tiene una regla, tiene otra regla angular aquí, tiene otra regla angular aquí. Entonces, ese software nos va a dar esas medidas que tenemos que colocar en este marco para llegar al punto exacto donde queremos colocar el electrodo. Primeramente, lo que se hace es, se coloca una aguja bastante fina con una punta microscópica y esto nos permite el registro de ciertos grupos de neuronas a medida que vamos atravesando hasta llegar a nuestro punto. Como podemos ver aquí, en esta imagen, estos son, digamos, traducciones de lo que es el microregistro que se realiza a medida que uno va avanzando con la aguja. ¿Por qué esto? Porque es lo que nos va a señalar el punto exacto y es donde vamos a estimular para buscar el beneficio, o el beneficio motor de estos pacientes. Y se va probando a medida que se va tocando con el paciente despierto. Así mismo. Entonces, bueno, la evaluación intraoperatoria, como dijimos, se inicia la colocación del electrodo del lado que está más afecto. Aquí podemos ver cómo se está realizando una evaluación a medida que se va estimulando y el hemicuerpo del lado derecho que continúa todavía con temblores, en cambio del lado izquierdo que se dieron totalmente. Ahora, todas las pruebas que se están haciendo son para ver si hay activación de movimientos voluntarios, involuntarios, la posición de la mano, la rigidez, oposición, si tiene algunas modificaciones. Y como pueden ver, todo el procedimiento hasta este punto es, digamos, con el paciente despierto, porque necesitamos de la colaboración para realizar estas maniobras. Este paciente, entonces, el lado que estaba haciendo el ejercicio de las manos, es un paciente que se encontraba con una sintomatología bilateral de ambos lados. Así. Sin embargo, ya estaba estimulado de un lado y estaba mucho mejor haciendo un movimiento normal. Y el lado que todavía no se tocó estaba con el temblor. Así mismo. Bueno, como toda cirugía, tiene también sus riesgos y complicaciones, sobre todo cuando hablamos del cerebro, porque es una cirugía, digamos, que prácticamente entramos a ciegas, sabemos dónde va a ir el electrodo, pero el paciente puede tener alguna malformación vascular, alguna malformación, digamos, de los giros del cerebro, que a la colocación del electrodo puede inducir a una hemorragia, por ejemplo. Y entre las complicaciones más frecuentes justamente está la hemorragia, las infecciones y los efectos adversos al dispositivo. Ahora, cuando hablamos de hemorragia, 1 o 2%, estamos hablando de pacientes que pueden hacer tanto hemorragias superficiales en el cerebro, así como profundas, o a nivel del electrodo, en la punta del electrodo, que es donde debe ir colocado, lo cual nos puede llevar a retirar nuevamente el dispositivo. Es muy baja la tasa, pero nunca estamos exentos de estas complicaciones. Las infecciones que generalmente se presentan en el postoperatorio puede ser tanto a nivel del cráneo, en la incisión que se realizó para la inserción del electrodo,
puede ser también a nivel de la batería que se coloca generalmente a nivel del pectoral y que puede también llevar a la retirada del dispositivo. Los efectos adversos que se presentan por el dispositivo ya también tienen mucha relación con la activación del dispositivo. Generalmente, al colocar el electrodo produce cierta lesión y cierta inflamación que mejora sustancialmente los síntomas del paciente. Va de alta, vuelve a las 2 semanas ya con síntomas motores nuevamente y ahí es cuando se le activa, porque es el momento en el que la inflamación alrededor del electrodo retrocedió por completo. Entonces, al activar, también ahí nos damos cuenta a veces que con ciertos grados de estimulación, el paciente puede presentar alteraciones visuales, visión doble, algunos trastornos psiquiátricos, pueden haber convulsiones, o sea, todo eso entra dentro de lo que son efectos adversos, que en la mayoría de los casos, disminuyendo la intensidad de estimulación, también se puede mejorar eso. Ahora, entonces, como hablamos, el equipo multidisciplinario que evalúa a estos pacientes debe tener una experiencia, digamos, para la selección de los que van a ser candidatos a cirugía. Estos pacientes deben tener las fluctuaciones motoras, como habló la doctora, médicamente intratables o disquinesia o el temblor intratable. Y los puntos más importantes que son la edad, la capacidad de respuesta a la levodopa, el tipo y la gravedad de los síntomas de levodopa que no responden, los tratamientos médicos quirúrgicos previos, trastornos comórbidos, los estados cognitivos psiquiátricos y los hallazgos en la resonancia magnética. O sea, este equipo multidisciplinario, estamos hablando del neurólogo, del psicólogo, del psiquiatra, del neuropsicólogo, del nutricionista, del fisioterapeuta. Tenemos que buscar demostrar que la calidad de vida del paciente antes de la cirugía y después de la cirugía tiene una mejoría sustancial. O sea, devolverle una calidad de vida para que el paciente pueda nuevamente realizar ciertas actividades sin estar dependiendo de otras personas. Por eso es importante saber también que existe un riesgo que pueda desarrollarse post cirugía o complicación de la cirugía, pero es bajo. Pero lo que es muy importante es seleccionar el paciente que va a entrar a cirugía. Y las probabilidades que también después hay que esperar un tiempo, no es que es mágico, sí, es abismal el cambio de un paciente con complicaciones motoras discapacitantes a post-cirugía, a un paciente que vuelve a caminar bien, a manejar mejor sin temblor, o sea, es abismal. Solo que siempre hay que tenerlo porque eso hay que reprogramar, debe pasar unas semanas hasta un mes para poder encontrar el punto ideal. Asimismo, este procedimiento, o sea, la instalación de un dispositivo de estimulación cerebral profunda, tiene, digamos, un seguimiento en el tiempo porque, en primer lugar, las programaciones varían de acuerdo a la sintomatología de cada paciente. Para temblores, para disquinesia se usan programaciones diferentes. A eso también tenemos que sumarle los medicamentos que se van retirando, se van regulando, algunos suspendiendo. No siempre los pacientes quedan sin medicación, pero hay una reducción sustancial de los medicamentos. ¿Por qué? Porque controlamos realmente con el estimulador. Eh, Después, no sé, aparte de eso, la parte de medicación también tiene ciertos efectos adversos Sí, como después generalmente después de la estimulación. después de la estimulación se reduce se reduce la medicación que es la levodopa, se mantiene la medicación pero se reduce la cantidad de dosis. Y además, en algunos casos, como los agonistas dopaminérgicos que muchos conocen, como el pramipexol, se intenta suspender. Pero eso se hace una semana antes, ya organizando la cirugía, con una cita de cirugía ya previa, ¿verdad? Se hace un ajuste de dosis y luego post cirugía reducción de la medicación. Así mismo. Y hay dispositivos con una duración de 5, 7 años, hasta 25 años inclusive. Los que tienen menor duración tienen que llegar a un recambio, digamos, de lo que es la batería, no precisamente del electrodo,
solo la batería que generalmente va colocada aquí a nivel del pectoral, en el pecho. Em, Tiene una semivida, por decirlo así. Algunos son recargables, otros no son recargables. Hay dispositivos ya que tienen ciertas configuraciones más inteligentes que detectan cuando la persona empieza en ciertos horarios a presentar ciertas alteraciones motoras. Entonces, al detectar eso, cuando va para su control, en el informe sale también esos datos. Entonces, uno puede colocarle una configuración que sea más dinámica, digamos, para la persona. Entonces, por ejemplo, a la tardecita el paciente empieza a enlentecer la marcha, cosas así. Entonces, automáticamente el dispositivo activa o aumenta ciertos parámetros para que no ocurra eso. Entonces, la persona pasa las 24 horas del día sin o con una mejoría importante de la sintomatología y no con síntomas oscilantes. Eso es importante que saber que no es porque uno llegó a someterse a este tipo de tratamiento, uno debe abandonar al especialista porque esto siempre es un seguimiento de toda la vida y debe ser controlado durante toda su vida por el especialista. ¿Y cuáles serían los resultados que se vio con este tipo de cirugía? Sobre todo, por ejemplo, son dos tipos de localización, por ejemplo. Sí, bueno, aquí estamos citando dos localizaciones diferentes, que son las más clásicas, que es el núcleo subtalámico, globo pálido. Hay otras áreas denominadas, por ejemplo, la zona inserta. Y bueno, en base a la posición del electrodo, uno justamente lo que busca mejorar es lo que nos va a dar el blanco que vamos a utilizar para la cirugía. Por ejemplo, el núcleo subtalámico tiene una mejoría del 60, hasta el 60%, sobre todo en temblores. El globo pálido, las disquinesias, que son los movimientos que uno realiza con la cabeza, el tronco, que hay veces que es a causa de la medicación. Los efectos adversos en el núcleo subtalámico suele ser las alteraciones en el estado de ánimo y la cognición. Por eso también o sea, el blanco que vamos a utilizar tiene relación con la edad del paciente. Ahora, El blanco sería el, la el, zona donde el punto uno, donde va a quedar eh, el electrodo, el digamos. electrodo. Así mismo. La reducción de la medicación se ve hasta un 50% sobre todo en el núcleo subtalámico y un 17% en el globo pálido. Y los riesgos en el subtalámico cuando la estimulación, digamos, está muy alta, cosas así, son las caídas y en el globo pálido que tiene un mejor efecto sobre todo en la marcha. Pero tenemos que tomar en cuenta que no todos los síntomas mejoran, sino que uno tiene que, al ser evaluado, va a ir comentando aquellos síntomas que, digamos, mayor molestia le traen, sea el temblor, sea la disquinesia, porque sabemos que lo que poco mejoran son los síntomas, por ejemplo, de la deglución, la voz, La la marcha. marcha, pero aquellos que sí mejoran bastante son sobre todo el temblor, la disquinesia. Los Entonces, síntomas motores, el temblor, las disquinesias son los movimientos que tras tomar la medicación empiezan a aparecer. Yo le digo que son un chimichurri de movimientos. Empiezan a aparecer movimientos es una complicación ya del tratamiento a largo plazo de la enfermedad. Y también se vio que existe una reducción de la medicación en un 30-50% en algunos casos, como son en la afectación del núcleo subtalámico y en el globo pálido interno alrededor de hasta 17%. esto puede ser inclusive superior en algunos casos. Eh, no se suele conseguir la supresión total de la medicación, pero hay casos que están descritos que llegaron a dejar la medicación con el dispositivo. Pero igual como les digo, el seguimiento por consultorio es en base a la sintomatología que el paciente presenta, a la regulación del dispositivo, a la medicación, para ver si es que se pueden ajustar ciertos parámetros para ir mejorando cada vez más. Y ahí con las preguntas que ellos fueron haciendo, ahí vamos a ir aclarando algunos puntos también. Y también en Paraguay tenemos el antecedente de las cirugías de Parkinson que se realizaron ya, más o menos que fue aproximadamente en los años 1996 al 97 se realizaron cirugías de lesión
o talamotomías con el doctor Carlos Codas, el doctor Carlos Borgia, el doctor Nime Velázquez, En el hospital en el Hospital Previsión de Social. Previsión Social y algunos en hospitales privados, aproximadamente 20 casos. Después de eso, en el año 2019 también, con la gente de Medtronic Argentina, en conjunto con el doctor Rey Simon y el doctor Riolet de Argentina, realizaron también la colocación de un dispositivo de estimulación cerebral profunda a nivel del subtálamo. Y bueno, esto es lo que tenemos de historia en Paraguay con respecto a lo que es la parte de cirugía de Parkinson. Bueno, más o menos dimos así un esbozo, creo que es el comienzo de unas charlas que vamos a ir teniendo con respecto a lo que es la enfermedad, porque la enfermedad tiene un proceso y ese proceso es ir luchando con la medicación y con terapias, fisioterapia, por ejemplo, también hay muchos ejercicios que pueden hacerlo, también fonoaudiología, o sea, un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida del paciente antes de llegar a la cirugía. Bueno, Así que ahora vamos a ir tocando contestando algunas algunas preguntas. que se hicieron antes de la charla. Eh, Todos los pacientes que quieran pueden operarse, acceder a la operación o depende del diagnóstico médico, como aclaramos, depende de toda su evaluación clínica, quirúrgica, para determinar si es o no candidato. En qué casos o etapas se hace la cirugía en las personas con Parkinson. También comentamos cuáles son los requisitos que debe tener un paciente para llegar a cirugía, hasta qué edad y etapa de la enfermedad se puede realizar. La edad, hay pacientes que presentan en etapas muy tempranas, inclusive está escrito en la bibliografía 15 y 17 años de edad con enfermedad de Parkinson, así como pacientes que presentaron a partir de los 80, 85 años para arriba. Ahí también es bueno decir que es muy raro ver pacientes muy jóvenes con enfermedad de Parkinson, pero existen porque un 10% de los pacientes pueden ser genéticos. Entonces se pueden ver por debajo de los 40 años y inclusive entre los 20 a 40, inclusive antes. Pero es muy raro y hay un bajo porcentaje. La edad siempre es controvertido, pero cada vez más, como dijimos, tienen que tener 5 años de enfermedad, más 3 años como mínimo de complicaciones motoras. Y la calidad de vida del paciente debe estar afectado, su funcionalidad y su incorporación social. Entonces, todos esos aspectos uno debe tener en cuenta para tomar una decisión, más el estado de la memoria, el juicio, el razonamiento, que es lo lo cognitivo, ¿verdad? Y también los trastornos psiquiátricos, si existieran o no. O sea, también si hay una comorbilidad clínica, hipertenso, diabético, con lesiones ya cerebrales, como le diríamos un cerebro en riesgo. Todo eso a tener en cuenta. Sí, después, otra de las preguntas fue en cuánto tiempo se ve la respuesta al tratamiento. Durante el procedimiento quirúrgico, así como explicamos, se realiza ese microregistro y unas pequeñas estimulaciones justamente para determinar a qué nivel el paciente va a tener mayor beneficio, digamos, con la cirugía. Eso durante el procedimiento ya se puede Que demostrar. vimos en el video, que el paciente estaba haciendo con la mano, esa mano afectada ya estaba casi con un movimiento casi normal. Así mismo. Y esta es una cirugía paliativa, no es una cirugía curativa. El Parkinson no se cura, sino que se trata médicamente hasta llegar a un punto en el que se vuelve candidato a cirugía y después de la cirugía, inclusive con el tiempo, el paciente puede seguir empeorando después de varios años. Otro es a partir de cuándo se estaría haciendo la operación en Paraguay y qué costo. Aquí en Paraguay actualmente conformamos un equipo de cirugía de movimientos anormales que estamos potenciando, digamos, con una unidad en el Hospital Central de IPS y en el sector privado.
Ahora, en el Ministerio de Salud, el problema es que estamos algunos médicos y otros no de todo el equipo de evaluación. Por eso es que a nivel ministerial sería un poco más difícil llevar a cabo esta cirugía. En principio, en IPS, el seguro no está cubriendo, digamos, la compra de estos dispositivos, sino que eso correría a cuenta del asegurado en todo caso, y la cirugía que se realizaría ahí. Y en el sector privado correría a cuenta del paciente tanto el costo del dispositivo, así como, como todo lo que conlleva la cirugía, el hospital, la internación. Y también que es una lucha también, igual que ustedes están luchando con esta enfermedad, también es una lucha nuestra a ver todas las posibilidades de que esto se pueda conseguir de una manera más accesible. Y a medida que se esté haciendo en el país, creo que va a ir bajando el El costo, costo. porque como no se realiza, entonces el costo es alto, pero a medida que vayamos haciendo, el costo va a ser menor, inclusive estamos proyectando o trabajando en proyectos en donde podamos conseguir para aquellos pacientes que no tengan económicamente la posibilidad de una cirugía. Es un trabajo largo, pero es un trabajo que nos propusimos un grupo de médicos para tratar de lograr en algún momento. Ok. Y bueno, como explicó la doctora, una de las preguntas que hicieron justamente en un grado avanzado, las alternativas son ya la radiocirugía, Gamma Knife, el IFU, que el IFU no tenemos aquí en Paraguay. La radiocirugía está empezando a arrancar aquí en Paraguay, que es una posibilidad para estos casos, solo que debe ser o debe estar bien diagnosticado e indicado para que sea correcto el tratamiento y la respuesta sea adecuada también. En cuanto a costos, se maneja diferentes costos, depende de ciertas empresas que traen al Paraguay estos dispositivos. Hasta ahora tengo entendido que la Medtronic es una de ellas. Y el costo dependería de varios factores, porque, eh, como dijo la doctora, es una cirugía que recién va a empezar aquí. Las primeras cirugías generalmente se realizan acompañados de algunos productos que son médicos especialistas en esa área que tienen ya una experiencia bastante amplia, que vienen al Paraguay para acompañar las primeras cirugías. Y posterior a eso, ya generalmente se realiza por los médicos con que cuenta aquí el equipo de cirugía de movimientos anormales. Em, El neurólogo tratante podría o debería derivar a los pacientes que son candidatos a cirugías, o el paciente acude a un neurocirujano para saber. Bueno, en eh, realidad sí, es un trabajo multidisciplinario. El neurólogo es el que selecciona al paciente y lo presenta en todo el equipo al neurocirujano. Y trabajamos en equipo, o sea, no es uno solo, son varios que hacemos la selección clínica. Primero diagnosticar la enfermedad, estadificar la enfermedad, digamos, excluir los efectos, las condiciones que no están dadas y luego hacemos una reunión y presentamos el caso al neurocirujano. generalmente estas reuniones que llevamos a cabo para la selección de un paciente que es o no candidato, hoy día estamos realizando con un grupo de médicos del extranjero, sobre todo médicos de San Paulo y de Buenos Aires. El, Otra pregunta es si podrían recomendar Hola algún ejercicio. Cristina, ahí está mi paciente, María Cristina, ¿cómo te va? Te doy un saludito. Después podrían recomendar algún fisioterapeuta para Parkinson. Bueno, de por sí, todo lo que engloba la parte de fisioterapia, digamos, no es solamente la parte motora, sino que hay diferentes tipos de fisioterapia también que se deben realizar por especialistas en dichas áreas. No es un tipo de fisioterapia exclusiva que se puede realizar. Okay. ¿Alguna pregunta más? Em, Bueno, y esas son las preguntas más generales, digamos, porque habían preguntas ya muy específicas sobre casos clínicos que realmente no podemos responder porque tiene que ser una evaluación del paciente.
no en base a ciertos síntomas que presentan nada más. Bueno, y vamos a seguir, o sea, con la licenciada Paola, vamos a ir siguiendo y, haremos una charla presencial, que ahora vamos a definir la fecha. Si es que pueden ir, sería muy bueno. Bueno, agradecidos a todos por estar y seguiremos charlando. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias noches. a todos. No sé, Paola, si quieres decir algo. Gracias, doctor. Sí, primero también agradecerle a todos por estar, por darnos su tiempo, por escucharnos. Y bueno, también, como siempre, los pacientes que están en la comunidad NutriParkinson ya me conocen y saben que insisto mucho con eso. Y decirles que esto que viene, esto lo de la cirugía, estas otras opciones son para mejorar, pero eso no quiere decir que dejemos los medicamentos, que dejemos de ir al neurólogo, que nosotros no autosaquemos o disminuyamos los medicamentos, que es algo de una lucha que lo vengo haciendo hace 4 años desde que estoy con este tema. Ahí está mi contacto. Como les dije, la página se llama NutriParkinson, es una comunidad. En el Facebook estamos así, ahí es donde vamos a colocar todas las charlas, talleres que haya, entonces para que puedan estar informados. Ese es mi número, si son pacientes o cuidadores pueden escribirme para ingresar a la comunidad y nada, les esperamos a todos en el resto de las charlas y talleres. Y muchas gracias, doctores, por su tiempo también y por contarnos un poquitito más. Gracias. Encantadísimo, gracias a ustedes. Chao. Chao. Buenas noches. Chao, que estén Chao, bien, doctor. gracias. Chao, doctora. Gracias. Buenas noches, muchas Paola. gracias. Chao, Sandrita. Chao, que estés bien. Muy Igual buena la vos. charla. Qué bueno, qué bueno. Te mando un abrazo. Estoy casi en esa etapa. No, fuerza, mucha fuerza. Gracias, te mando un abrazo. Un abrazo para vos también. Chao, chao. No, es gratis. Acá sale caro. Muchas gracias. Chao, Paola. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias, Gladys. Eh, ¿Cuál es el costo aproximado del tratamiento? Eso es lo que no sé. El costo aproximado, ¿cuánto es? Ah, si están Gracias. todavía los doctores, creo que pueden contarles. Déjenme. Yo creo que ellos ya se retiraron. Acá estamos todavía. No, ahí está. Ah, están. Bueno, realmente los costos habría que ver en base a un presupuesto, primeramente. Estamos hablando de costos de aproximadamente entre 40 a 70 mil dólares, porque lo que encarece el procedimiento es el dispositivo, realmente. Ahora, a medida que esto, como dijo la doctora, se vayan realizando varios casos aquí en Paraguay, probablemente las empresas van a ir disminuyendo el costo de estos dispositivos. Muchas gracias, muy amable. Bien, ¿y por qué, doctor, entre 40 a 70 mil dólares? ¿Cuál es el de 40, por ejemplo, es otro tipo de dispositivo? No, eso es un estimativo que se maneja. Lo que pasa Ah. que Paraguay, como es nuevo, todo lo nuevo es caro. Luego cuando se va haciendo y cada vez más se va haciendo, se va abaratando. Ahora, para realizar un procedimiento, generalmente la empresa que trae el dispositivo debe traer un producto que es un neurocirujano funcional con vasta experiencia, debe traer un técnico, debe traer equipos de microregistro, debe traer neurólogos. O sea, es un equipo grande que debe traer la empresa del extranjero para realizar esos procedimientos o para acompañar. Al Son- principio, Al principio. Son procedimientos que, como todo procedimiento, digamos, de gran envergadura, no se puede realizar, digamos, por cuenta propia, por decirlo así. No es que hoy yo puedo pedir un dispositivo, un paciente compra y colocar, sino que es un grupo, es un grupo que y viene son equipos sí, caros. y que viene para apoyar al equipo de cirugía que se va a realizar aquí. Ah,
Correcto. Sí, muchas gracias. Y en IPS, sí, sí que mi marido es el que tiene Parkinson, ¿verdad? Es Rubén Romey y es asegurado de IPS. En IPS lo que te cubre es la parte de sanatorio, te voy a decir, ¿verdad? Pero el dispositivo hay que comprar todo aparte. Así mismo, es todavía algo que no está contemplado dentro del cuadro básico de IPS. Ya se solicitó que se incluya, pero eso lleva su tiempo. Debe entrar a licitación, deben competir empresas, deben buscar precios. Hay un montón o un protocolo bastante importante para llegar a conseguir, pero en algún momento sabemos que vamos a llegar a eso. Una Ojalá pregunta que más, así por sea. favor. Bueno, aquí en Chile también se está haciendo esa operación en el Van Buren de Valparaíso. Y ayer justamente me tocó con el neurólogo y estoy como en esa etapa para ver si soy posible para poder operarme, porque estoy en el proceso de que el remedio ya no me está haciendo los efectos que debería hacerme. Y me pusieron unos parches, pero no me hicieron efecto. Así que estoy posible a ser operada, pero acá en Chile el sistema es distinto al que ustedes están mostrando. Parecido sí, pero por lo que nos dijo el neurólogo, es un poco más económico que allá en Paraguay. Sí, lo que pasa es que en Chile ya se está haciendo hace rato, entonces Así mismo. cambia. Pero pronto, aquí va a ser así también en algún momento. O sea, los pacientes que van al extranjero a realizarse una cirugía gastan $79.000 o euros, o 49.000, 59.000 euros, alrededor a los 60.000 euros. O sea, igual el paciente viaja y gasta esa cantidad, a no ser que el Estado, porque hay países donde el Estado cubre eso. Bueno, y nosotros estamos en la lucha por eso. Así que le deseamos éxito y todo Y yo a saldrá. ustedes Yo también, tengo una pregunta, por que el favor. Estado les cubra más. Sí, Ay, señora sí. Ampelio Ojalá. Villalba está. Sí, en Galicia, en España, hay una máquina para una terapia con ultrasonido. Esto Sí. no lo tienen ustedes, ¿no? Eso sería el IFU, que aquí en Paraguay todavía no se cuenta con ese equipo. ¿Cómo Y, se llama? IFU. HIFU. Es un dispositivo Sí, y tiene indicaciones cuando el paciente no puede ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Cuando tenga contraindicación Cuando de está contraindicada la cirugía cirugía. o de lesión o de el dispositivo Es de una estimulación. opción. Ujú. pero el IFU, por ejemplo, ayer el doctor me explicó de que no todo es más que nada para los temblores, que para la Exacto. rigidez, y no es tan invasivo, pero no No, les no. sirve a los que, por ejemplo, en mi caso, no me serviría, porque yo tengo más temblor o sea, rigidez que Por temblor. eso, o sea, el IFU se utiliza cuando el DBS está contraindicado. Por ejemplo, hay pacientes que no como usted, que tiene criterios según los neurólogos que lo evaluaron, entonces decidieron que van a operarla. Pero cuando no tiene los criterios para cirugía, entonces es una opción para reducir algunos síntomas, pero no es lo mismo. Claro, me explicó que no era lo mismo y No es lo tampoco la mismo. durabilidad. Exacto. Es mucho Exactamente. mejor ¿cómo? DBS, DBS. Así mismo. ese es mucho mejor. Así es. DBS. Bueno, creo que vamos a Dígame, dejar. doctora, Tenemos que doctora, por seguir favor, trabajando. ¿qué Sí. día de atención tienen ustedes en IPS? Usted ¿Me tiene puede- que ir a acercarse en neurología, en el centro de atención ambulatoria, y ahí pregunta por mí, la doctora Carolina Velá. Sí, 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 Ahí sí. se le registra. Correcto. Muy Bueno, bien. Gracias. bueno, encantadísimo. Hasta luego. Que Muchas pasen gracias, hasta lindo. luego. Luego. Igual ustedes que estén muy Gracias, bien. muchísimas Gracias. gracias. Bueno, hasta luego. Muchas Chao. gracias por su tiempo. Chao, chao.